Compañero, muy buenas noches. Mi nombre es Germán Mauricio Mendoza Fonseca, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, matriculado en el programa de Psicología en el CEA de Yopal Casanare, que comprende regiones de Amazonía y Orinoquía. A continuación, haremos un balance sobre la autoevaluación de desempeño en la fase de reconocimiento. Es importante tener en cuenta que el estudiante cumple a cabalidad los objetivos propuestos, teniendo en cuenta los marcos teóricos, metodológicos, históricos en cuanto a la evaluación psicológica. De esta manera, el estudiante genera sus propios autoconceptos gracias al contenido ofrecido por el curso de psicodiagnóstico de las funciones cognitivas. Además de ello, estos métodos de evaluación de la personalidad deben de incluir una serie de variables cognitivas y afectivas. De entre estas variables son las medidas del rendimiento, la inteligencia, habilidades especiales, intereses, actitudes y valores. Otras características emocionales como el temperamento y el carácter son tradicionalmente conocidos como variables de personalidad que también son importantes para entender y predecir el comportamiento humano. De ahí se destacan las fortalezas en el quehacer para el psicólogo y que además me permiten realizar una tarea compleja explicando la conducta y los procesos mentales en una situación dinámica mediante técnicas que exploran los diferentes aspectos que conforman la personalidad. De ahí la importancia del psicodiagnóstico, porque el psicodiagnóstico es el resultado de un examen detallado o de un estímulo minucioso de algunas muestras de conducta. No debemos de perder de vista el hecho de que los fenómenos psíquicos o procesos psicológicos no los podemos observar o medir directamente, sino solo su exteriorización o manifestación a través de alguna forma de comportamiento o conducta. Por esto es un aspecto estrechamente relacionado con el tema de validez de pruebas de medición psicológica. Dentro de este curso y durante esta fase de reconocimiento, el estudiante desarrolló unas fortalezas con el cual enriquece el conocimiento, el pensamiento y además de ello tiene la capacidad de aplicar métodos y técnicas de procedimiento en la investigación científica. Aparte de ello, tiene la capacidad de intervenir en la selección, diseño y aplicación de estrategias que permiten ofrecer orientación y terapias para resolver problemas en el campo de acción. Dentro de ello, nos encontramos con unas debilidades con el cual el estudiante que no establece expectativas de logros de posible alcance en el ciclo de enseñanza puede tener dificultades en la intervención y la aplicación de evaluación psicológica, de tal manera que debe realizar ajustes entre competencias y habilidades en el rol como psicólogo y más en relación al diagnóstico, evaluación y medición. Dentro de las oportunidades en este curso, el estudiante busca aplicar métodos de evaluación como test, pruebas proyectivas, pruebas psicométricas y compararlas con el individuo o al grupo al cual pertenece, teniendo en cuenta la estabilidad y por tanto en la conducta, y es por eso que se ha diseñado lo que denominamos pruebas psicológicas. Dentro de ello nos encontramos con las amenazas. Cuando aplicamos los test de inteligencia, las pruebas proyectivas o pruebas psicométricas, el estudiante debe de interpretarlas y al mismo tiempo debe de ir más allá de lo aparente o de un contenido latente o oculto, de tal manera que debe generar una investigación profunda dentro del caso. Los compromisos. El estudiante debe asumir responsabilidades en la entrega de trabajos académicos para mejorar el aprendizaje colaborativo y obtener el aprendizaje significativo. De esta manera, lo que hacemos es mejorar los trabajos académicos desde el campo de la investigación y aplicar los conocimientos en los diversos contextos de la sociedad. A continuación, explicaremos los modelos con el cual nos encontramos con el modelo psicométrico correlacional o el atributo. En este modelo, los autores destacados son Galton, Mitken, Cattell, Bennett y otros representantes.
en el cual los supuestos nos dicen que la conducta se considera una manifestación indirecta de los constructos internos que no son medibles de forma directa. Las respuestas se interpretan como signos de la variable que intentan analizar. Estos constructos internos dan consistencia y estabilidad al comportamiento a lo largo del tiempo y en las distintas situaciones. Estos rasgos de la personalidad son consistentes y mesurables, de tal manera que los sujetos se pueden comparar entre sí o en relación al grupo al cual pertenecen. De esta manera, este modelo lo que busca es explicar en función de variables intrapsíquicas, teniendo en cuenta los rasgos. Estas variables dan consistencia y estabilidad al comportamiento a lo largo del tiempo en las situaciones. El rasgo innato y reformulaciones posteriores que tiene que ver en relación a la persona en situación de interaccionismo. El objetivo de este modelo es describir, clarificar, comparar y predecir, estudiar las diferencias individuales y ubicar al sujeto en relación al grupo de referencia normativo en un rasgo o dimensión concreta que pueda cuantificarse el enfoque nomotético. Estos métodos que se utilizan en este modelo es el método correlacional. Las técnicas más conocidas son el cuestionario factorial de personalidad 16PF y el inventario multifásico de personalidad de Minnesota MMPI, entre otras técnicas. En los ámbitos de aplicación encontramos el escolar, el organizacional, el clínico y el investigativo. Una de las críticas a este modelo es que no establece la predicción del tratamiento que genere explicación en el comportamiento, es decir, es muy escaso. El modelo de la perspectiva médico-psiquiátrica. Este modelo surge debido a la necesidad que originó las dos guerras mundiales de evaluación clínica. Los autores como Morin, Skrin y Lasfiet. Los supuestos. Este modelo, la conducta del sujeto es observable como signo. Sus síntomas observables y los datos permiten caracterizar los procesos psicopatológicos. Los determinantes de la conducta son de la naturaleza intrapsíquica, es decir, se entiende a relevar que son causas biológicas o intrapsíquicas. El modelo médico afirma que la conducta normal es el producto de una enfermedad. Este modelo se empieza a plantear que la psicopatología es consecuencia social y es el resultado de vivir en una sociedad desorganizada. Los objetivos es describir, clarificar y pronosticar. Afectan el grado de afectación del trastorno, los factores históricos, biográficos y etiológicos, el curso del proceso psicopatológico y el tratamiento farmacológico adecuado. Este modelo dice que la conducta está determinada por causa genético-biológica e intrapsíquica. Modelo médico-enfermedad. Los métodos es el diagnóstico diferencial. Las técnicas se emplean como test, las técnicas de evaluación son múltiples, las pruebas psicométricas, las técnicas proyectivas y las pruebas subjetivas, y los ámbitos de aplicación es el clínico. Las críticas a este modelo es el rechazo a las nosologías psicopatológicas y está en periodo de revisión. Tenemos el modelo clínico-dinámico perspectiva de la psicoanalítica. Autores como Sigmund Freud, teniendo en cuenta los supuestos, este modelo hace referencia no solamente a las acciones en forma estricta, sino a toda una gama de errores y lapsus de la palabra y del funcionamiento psíquico. Se habla de actos fallidos cuando se presenta alguna dificultad en aquello que la persona habitualmente es capaz de realizar con éxito. El fracaso es un plano consciente, significa un acto exitoso en el nivel inconsciente. Esto es la realización del deseo inconsciente en forma directa, teniendo en cuenta
que los actos fallidos son un acto indicativo de la existencia de un conflicto inconsciente y que además el deseo reprimido, o mejor, las representaciones ideativas censuradas, se abren paso a través de los intersticios hasta alcanzar el nivel de la conciencia. Teniendo en cuenta en este modelo, los mecanismos de defensa son recursos inconscientes que utilizan las personas para hacer frente a situaciones más o menos difíciles, tales como ansiedad, miedo, inseguridad, con el objetivo de que dichas situaciones no les hagan daño. Los objetivos de este modelo es explicar y comprender. Estudian elaboraciones mentales subjetivas del sujeto más que su conducta, el enfoque ideográfico. Los métodos nomotéticos, las técnicas como asociación libre, entrevista libre o semiestructurada, autobiografía, análisis de la transferencia, análisis de los sueños. Los ámbitos de aplicación es clínico y escolar. Una de las críticas a este modelo concretamente se las hacen a las pruebas proyectivas debido a su ambigüedad, subjetivismo y escasa validez y fiabilidad. Modelo fenomenológico, humanista y existencial. Autores Husserl, Rogers, Maslow y Peirce. Los supuestos dicen que la psicología humanista se propone ampliar los aspectos del psiquismo humano, estudiados por la psicología científica, de tal forma que contemple aquellas experiencias únicas del hombre, como puede ser el amor, el temor, la esperanza, la alegría, el afecto, la responsabilidad y el sentido de la vida. La fenomenología da la idea bastante concreta que la esencia de las cosas se hacen patentes a una mirada intuitiva y reveladora. En la fenomenología, el objeto de estudio es el fenómeno. Esto es lo que aparece en forma más inmediata a la conciencia, lo dado en las acciones del hombre. El fenómeno es la finalidad de la acción, es decir, la intencionalidad del sujeto. Por otro lado, esto que es dado, el fin perseguido por la persona será lo que da sentido a las acciones humanas. Es decir, que la conducta está determinada por la percepción de los otros y el ambiente, estrategias personales de resolución de problemas, tendencia a la autorrealización y motivación de crecimiento. Los objetivos de este modelo es comprender e intervenir para estimular el crecimiento personal, logrando un mejor ajuste personal y social del sujeto. Los métodos es conductual, las técnicas inferencia intuitiva, técnicas subjetivamente preferentemente, la observación y autoobservación, entrevista libre, técnicas proyectivas y técnicas psicométricas. En los ámbitos de aplicación son el clínico, el educativo y el comunitario. Las críticas a este modelo son de tipo metodológicas, se basa en la cognición, no se especifica qué se entiende por eventos cognitivos ni el proceso por el cual se adquiere. Modelo conductual. Este modelo, autores como Camfer y Zaslow, los supuestos en este modelo hacen referencia al interés prioritario de la medición de los comportamientos observables, a la inclusión de variables medicionales entre el estímulo y la respuesta de tipo cognitiva. Los objetivos de este modelo es aplicar la evaluación psicológica, los avances teóricos prácticos que habían logrado en el laboratorio en cuanto al análisis y control de la conducta. Los métodos de este enfoque son experimental. Técnicas como los autoinformes, instrumentos psicofisiológicos, entrevistas estructuradas. Ámbitos de aplicación clínico y educativo. Las críticas que le hacen a este modelo es no poder concederse al pensamiento la autonomía que le infiere a los modelos conductuales.
El modelo conductual radical primera generación, autores como Watson y Skinner. Según los supuestos, el objetivo del conductismo es predecir y explicar la conducta por medio del control de su ocurrencia, logrado por medio de la manipulación del ambiente que contiene al organismo que se comporta. De acuerdo con la definición, la psicología es una rama puramente objetiva y experimental, cuya meta es la predicción y el control de la conducta. El estudio de este adquiere pues de carácter prioritario y consiste en establecer relaciones entre los estímulos y las respuestas del organismo ante aquellos. Esta investigación se centra en determinar el estímulo que provoca una respuesta y establecer una determinada relación funcional entre ambos. Se deduce con facilidad otro de los presupuestos básicos del conductismo, el carácter aprendido de la conducta. El comportamiento de un sujeto, según esta concepción, se explica a partir de los procesos de aprendizaje que van moldeando su personalidad y los modos de actuación. Consecuencia de ella es que los instintos, lo innato, son rechazados. Todo esto queda bajo las influencias externas al poder condicionante del medio ambiente. Teniendo en cuenta el condicionamiento clásico y operante, el ambiente como determinante directo y único en la conducta del sujeto, por lo que el tratamiento se dirige a la modificación de variables ambientales. Rechazan la introspección proponiendo una explicación de la conducta en términos de estímulos y respuestas. Reforzamiento. Objetivos: controlar y predecir la conducta. Métodos: experimental. Técnicas observacionales. Técnicas con garantías psicométricas de validez y fiabilidad. Ámbitos de aplicación: laboratorio, clínica y educativa. Las críticas a este modelo: rechaza el estudio de toda variable intrínseca. Modelo mediacional o conductismo segunda generación. En este modelo, los autores Tolman, Gurriet, Hull, Wolpert, Eysenck, Bandura y Rother. Desde este modelo, la conducta deja de ser un acto de reflejo y se concibe como un acto que el organismo orienta hacia la obtención de un objetivo, el cual ha renunciado a cualquier explicación fundada en variables intermedias y ha tomado como un punto de origen el organismo. Se limita a establecer correlaciones entre magnitudes y el tipo de estímulos y de respuestas, sometiendo dichas variables a un análisis funcional que le permite efectuar y generalizar formulando leyes. El ambiente tiene gran importancia en la determinación de la conducta, pero el impacto de la situación sobre la conducta está mediatizado por una serie de variables del organismo, variables intervienes. Interés por los procesos, mediaciones, perceptos, imágenes, ideas. Es decir, que los procesos mentales que pueden ser estímulos encubiertos. Objetivos: predecir y controlar la conducta. Los métodos es de cuantificación. Las técnicas son autoinformes verbales y cuestionarios sobre la conducta cognitiva, técnicas de observación, técnicas de intervención en la ansiedad, modelado, de sensibilización sistemática y relajación. Los ámbitos de aplicación: laboratorio, clínica y educativa. Críticas al modelo: llaman la atención sobre el sesgo que introduce al aceptar la medida de variables no directamente observables. Modelo conductual cognitivo. Autores: Ellis, Cautela, Mahoney, Beck y Meachaun. Supuestos: los factores cognitivos son determinantes, ya que ayudan a determinar la forma en que las personas se relacionan con el entorno. Estas teorías contrarias determinan el planteamiento de que el esfuerzo inmediato determina la conducta, sino que son las expectativas del sujeto con respecto al futuro y es lo que determina nuestro actuar. Podemos decir que cada persona crea un conjunto de constructos cognitivos con relación al ambiente, por medio de la interpretación y organización de los sucesos y las relaciones sociales de vida que permiten adaptarse al medio e interactuar.
Hay que destacar la importancia de la investigación conductual en la psicología cognitiva, ya que emplea el método experimental de investigación. En esencia, escoge una situación, la identifica por sus condiciones. Allí se observa la conducta del sujeto al solucionar un problema específico e infiere los procesos necesarios para explicar la conducta. Esta metodología tiene limitaciones para el estudio de la conciencia, ya que los procesos no cuadran con un método mecanicista. La teoría psicológica orienta la investigación sobre las bases neurales de los procesos cognitivos, pero dichas bases son la condición y no la causa de los procesos cognitivos. Esto lo explica por la teoría psicológica. Incluyendo al ambiente como variable elicitadora de conductas, estiman que su impacto sobre el organismo no es directo, ni siquiera mediatizado, sino interactuante con las propias variables de cada organismo. Objetivos: análisis topográfico, explicación funcional y modificación de la conducta. Métodos: observación directa. Técnicas: observación directa de la conducta en su medio natural, autoobservación, autoinformes, registros psicofisiológicos. Ámbitos de aplicación: clínico, escolar, organizacional o evaluación de ambientes. Críticas al modelo. Por otra parte, no puede concederse al pensamiento la autonomía que le confieren a los modelos conductuales cognitivos. El modelo cognitivo. En este modelo cognitivo, los autores como Chomsky y Piaget consideran que los procesos cognitivos son activos y creativos, producen una síntesis creativa. En esencia, las operaciones mentales generan productos que emergen de los productos psicológicos como la atención, intención, memoria, y no son la suma de elementos separados. Entiende la psicología como el estudio de la conducta, para lo cual no necesita estudiar procesos mentales. Estudian lo objetivo en lugar de lo subjetivo. Aplica el modelo estímulo-respuesta, tomado del estudio de la fisiología del reflejo neuromuscular, en el cual tanto el estímulo como la respuesta son observables y su estudio no requiere inferencia de factores subyacentes a creer que la conducta humana no podía ser descrita de manera adecuada sin incluir los procesos mentales. Estudian la conducta por medio del comportamiento humano y los procesos mentales, enfocando los problemas psicológicos como una visión teórica y común. En estos supuestos, el sujeto es un agente activo procesador de la información del medio externo e interno. La conducta es explicada por una serie de procesos y estructuras mentales internas. Es una función del mundo cognitivo de la persona. No se niega la importancia del aprendizaje, pero se admite cierta preprogramación y potencial biológico, cierta independencia del funcionamiento cognitivo con respecto a las variables del ambiente, considerando que el sujeto cuenta con planes, propósitos, programas de acción que altean la conducta elicitada. Objetivos: describir, explicar y predecir la conducta. Los métodos: experimental, observacional y correlacional. Técnicas: autoinformes, test situacionales, simulación, instrumentos de evaluación fisiológica, procedimientos cronométricos, baterías neuropsicológicas. Ámbitos de aplicación: educativa, escolar y el campo de psicolingüística, neurociencias, etc. Críticas al modelo. Con finalidad de clarificar lo que mayor impacto ha tenido, se expondrán dos grandes modelos: el procesamiento de la información y el modelo de la evaluación neuropsicológica. Modelo del procesamiento de información. Supuestos. La psicología cognitiva actual estudia al sujeto siguiendo la lógica general de métodos observacionales de la investigación científica positivista y neopositivista. Se basa en datos públicos observables, aunque su objeto de trabajo sea inferido y sus resultados se pueden replicar. La psicología cognitiva es mixta en cuanto a objetividad y subjetividad, porque su fuente de datos es lo conductual y lo subjetivo. Se considera la experiencia inferior de las personas como una variable independiente en sí misma, como es la conducta observable.
Asigna validez heurística a la experiencia interna y procura comprenderla y explicarla. La relación de la metodología de la psicología cognitiva es interesante mencionar la simulación e inteligencia artificial como estrategias investigativas. La ciencia computacional influyó en el origen de la psicología cognitiva y el computador ha sido una herramienta que ha impulsado su desarrollo, sirviendo una variedad de problemas como realización de experimentos, el análisis de datos cuantitativos, la construcción y evaluación de instrumentos de medición psicológica, pero más influyentes en la investigación y la teorización que han sido la simulación y la inteligencia artificial. En estos supuestos la analogía entre los procesos computacionales y los conceptos mentales, pero la igualdad no es virtual, ya que el ser humano se da el procesamiento lineal como en las máquinas y otro tipo de procesamiento simultáneo o paralelo basado en el supuesto cognitivo humano, posee una serie de estados secuenciales para procesar la información. El sujeto procesador activo de información procedente tanto en el medio externo como interno, las capacidades innatas y los procesos internos como planes, estrategias, decisiones, toman relieve en la organización de la cognición, descansa en la articulación dinámica de estructuras cognitivas, redes, esquemas con sustrato neurológico y de cierta estabilidad, procesos cognitivos. Objetivos: identificar, estructurar y procesos cognitivos. Determinar las variables que influyen en unas y otras complejas interrelacionales. Método experimental con métodos correlacionales y observacionales. Técnicas: análisis cronométricos, programas de ordenador, diagramas de flujo, técnicas de medida de tiempo de reacción, análisis de los movimientos oculares, mapeos cognitivos, procedimientos de medida de la memoria, técnicas estatiscópicas. Ámbitos de aplicación: clínico, educativo, la investigación. Críticas al modelo: es de aspecto conductual y metodológico, ya que ha sido criticado el excesivo isomorfismo que establece entre el sistema biológico y la máquina de inteligencia en los sistemas biológicos, que representan un orden de complejidad mucho mayor que el que se encuentra en los sistemas computacionales. Falta de validez ecológica de algunas investigaciones. Modelo integrador: autores: Gall, representantes: Benedett, Benton. Supuestos: existencia de relaciones entre el cerebro y las funciones psicológicas básicas, atención, percepción y las superiores, razonamiento, memoria, resolución de problemas, lenguaje, imágenes mentales, aspectos emocionales de personalidad y relaciones entre el funcionamiento cerebral y conductual. Objetivos: estudiar las relaciones funcionales entre la conducta y el cerebro sustentándose en lo neurofisiológico y desde el punto de vista psicométrico objetivo. Describir, identificar y establecer relaciones entre la organización cerebral y las actividades cognitivas y establecer relaciones entre la organización cerebral y las actividades cognitivas a fin de explicar la conducta y predecirla. Métodos: experimental, técnicas neurológicas portadas a la medicina, clásicos como las test o baterías neuropsicológicas, test de copia de figura compleja, test de Barcelona, test neurológicas vinculadas al estudio de los procesos perceptivos de la información, entre otras. Ámbitos de aplicación: clínico, educativo, investigación básica. Críticas al modelo: la información debe recolectarse mediante entrevistas realizadas al sujeto y las personas del entorno que se den cuenta en la crianza, la educación y el desarrollo que sucede en los contextos. Modelo ecoevaluativo: autores: Stack, Bandura. Supuestos: no se acepta la linealidad en las determinantes de la conducta e incluye en su formulación variables situacionales, variables de persona-respuesta y variables biológicas. Tiende un puente entre el conocimiento conductista y el tradicional. Objetivos: explicación y modificación de la conducta. Métodos: correlacional o experimental. Técnicas: técnicas de apercepción, autoinformes escritos y verbales, test de inteligencia y personalidad tradicionales. Ámbitos de aplicación: ámbitos de aplicación: clínico. Críticas al modelo: la validación social o consenso de utilidad social debe considerarse un elemento más necesario a toda actividad por lo que implica de refuerzo social, trabajo e investigación, pero no constituye la constatación objetiva del valor de la intervención en psicología. El modelo para evaluar el caso de Saint-Sernin utiliza el modelo cognitivo-conductual, ya que no podemos hablar de conducta sin antes haber estudiado los procesos mentales en el ser humano.
En este caso se gira en torno a los estados de la conciencia y que además destacamos la importancia que tienen las sensaciones en la formación de los procesos mentales, los conocimientos y la vida afectiva. Otro aspecto a resaltar es el estímulo y respuesta para explicar la conducta de un sujeto, de tal forma que esto se centra en un interés científico e instrumental. Nos trasladamos al estudio descriptivo de los estímulos para que esta perspectiva se haga ambientalista. Este tipo de conductas se disparan por algunos estímulos provocadores o encadenantes. Además, la conducta se deriva de los principios como la psicología cognitiva, que estudia los problemas relacionados con 6 estructuras y procesos, dentro de los cuales está la atención en la manera como capta la información, la percepción como los datos sensoriales se transforman en experiencias perceptivas, la memoria cómo almacena y recupera la información, el pensamiento en la manera como razono para procesar la información, el lenguaje cómo se comprendió la información lingüística de la misma, el aprendizaje cómo se adquieren conceptos, competencias y habilidades. En cuanto a las referencias bibliográficas, fueron tomadas del módulo de psicodiagnóstico de las funciones cognitivas y algunas páginas de internet. A los compañeros tutor y tutora les agradezco, muchas gracias.